Cuando piensas en Rusia, piensas en nieve, en vodka, en Putin con cara de aburrimiento eterno y en el Kremlin iluminado bajo un cielo gris. Una imagen sólida, monolítica, indestructible. El problema es que esa imagen es mentira. No una mentira cualquiera, sino una de las mentiras mejor construidas de la historia moderna. Porque Rusia no es un país. Rusia son al menos 4 países distintos que llevan siglos fingiendo que son uno solo, atados por la fuerza, el miedo y un gasoducto. Y hoy vamos a desmontar pieza a pieza la nación más grande del planeta, porque cuando entiendas lo que la sostiene por dentro, entenderás por qué nunca termina de romperse del todo, ni de mantenerse entera. Empecemos por lo incómodo. El país más grande del mundo, ese que ocupa 11 usos horarios y que en los mapas aparece como una mancha enorme y uniforme de color, no tiene casi nada de uniforme. Es una ficción cartográfica. Cuando un ruso de Moscú y un ruso de Yakutia se miran, no se ven como compatriotas que comparten un proyecto común. Se ven como 2 personas que casualmente pagan impuestos al mismo emperador. Y esa palabra, emperador, no la he elegido al azar, porque la pregunta que va a recorrer todo este video, la que quiero que se te quede clavada en la cabeza, es muy simple y muy peligrosa. ¿Es Rusia un Estado-nación de verdad? ¿O es un imperio disfrazado de Estado-nación que aún no se ha enterado de que los imperios, en teoría, ya no existen? Los imperios no mueren. Se transforman, se maquillan, se cambian de nombre. El Imperio ruso se convirtió en Unión Soviética, la Unión Soviética se convirtió en Federación Rusa. Y cada vez que cambiaba de traje, juraba solemnemente que esta vez sí. Esta vez era una nación normal de ciudadanos iguales. Spoiler, no lo era. Y para demostrártelo, necesito presentarte a las 4 Rusias que conviven dentro del mismo pasaporte, sin soportarse, sin entenderse y, en muchos casos, sin haberse visto jamás. 4 Rusias que llevan siglos en el mismo matrimonio sin amor, atadas porque la separación saldría demasiado cara. Vamos con la primera, que es la única que el mundo conoce y la que tiene un interés brutal en que las otras 3 permanezcan invisibles. La primera Rusia es la Rusia imperial, la moscovita, el núcleo de poder que orbita alrededor de Moscú y de San Petersburgo, como si el resto del territorio fuera decorado. Esta es la Rusia que sale en los libros, la que firma los tratados, la que pone la bandera en la luna en tu imaginación aunque en realidad no llegara, la que sí lanzó el Sputnik, la que derrotó a Napoleón en 1812 y a Hitler en 1945, la que escribió a Tolstoy y a Dostoyevsky y compuso a Tchaikovsky. Es la Rusia que exporta cultura, miedo y narrativa, y es, sin discusión, la que manda. Moscú no es la capital de Rusia en el sentido en que Madrid es la capital de España o Roma la de Italia. Moscú es otra cosa. Moscú es una civilización aparte que casualmente está rodeada de un país enorme al que desprecia con educación. Te doy el dato que lo resume todo. La renta per cápita de Moscú es comparable a la de las grandes capitales de Europa occidental. Rascacielos, restaurantes con estrellas, centros comerciales que parecen catedrales del consumo. Una clase media global que viaja, invierte y vive como si la geografía no existiera. Y luego sales de Moscú. Conduces unas pocas horas en cualquier dirección y de repente estás en otro siglo. Carreteras que se deshacen, pueblos sin gas corriente en el país que más gas produce del planeta, salarios que son una fracción de los de la capital. Moscú no comparte su riqueza con Rusia, Moscú extrae de Rusia. Succiona talento, dinero, jóvenes ambiciosos, infraestructura, atención política. Todo fluye hacia el centro y muy poco vuelve. San Petersburgo, la antigua capital imperial, la ventana de Pedro el Grande hacia Europa, juega de segundo violín en este esquema. Más elegante, más europea, más resentida con Moscú de lo que admite en público, pero igual de desconectada del resto. Hay un detalle que ilustra esto mejor que cualquier estadística. En Moscú existen barrios donde el metro cuadrado cuesta más que en algunas zonas de París o Londres, donde se inauguran galerías de arte contemporáneo y donde la gente discute si tal restaurante merece o no la pena por sus 40 euros el plato. Y a la vez, en el mismo país, a unas horas en tren, hay aldeas donde el baño sigue estando fuera de la casa, en una caseta de madera, porque el saneamiento nunca llegó. Mismo pasaporte, misma bandera, mismo himno, 2 planetas. El moscovita medio puede pasarse la vida entera sin pisar jamás esa otra Rusia, igual que un parisino puede ignorar el resto de Francia. Solo que aquí la distancia no se mide en kilómetros, sino en siglos de desarrollo. Y la maquinaria que mantiene esa distancia no es casual. Es la estructura misma del poder, diseñada desde los tiempos de los zares para que todo, absolutamente todo, pase por el centro antes de repartirse. Los caminos, los trenes, el dinero, las decisiones, las carreras. Si quieres ser alguien en Rusia, vas a Moscú. Si te quedas fuera, te quedas fuera. Esa centralización no es un defecto del sistema, es el sistema. Y así es como esta primera Rusia ve a las otras 3. Las ve como provincias, como territorio, como recursos esperando a ser administrados desde un despacho con vistas al río Moscova. El moscovita medio
y esto lo dirían los propios rusos de fuera de Moscú con bastante rencor, considera que más allá del anillo de circunvalación de la capital, empieza una vaga región llamada todo lo demás, poblada por gente más lenta, más pobre y más provinciana. Es la mirada del centro imperial de siempre, la misma que tuvo Londres con sus colonias o Roma con sus provincias. Pero, y aquí viene el matiz que evita que esto sea una caricatura, esa arrogancia moscovita esconde un miedo antiguo, porque el centro sabe perfectamente que sin el resto no es nada. Sin el petróleo de Siberia, sin los soldados de las provincias pobres, sin los recursos de las repúblicas étnicas, Moscú sería una ciudad-estado brillante y minúscula, temblando en mitad de una llanura. El imperio necesita a sus súbditos mucho más de lo que los súbditos necesitan al imperio. Y eso, en el fondo, lo aterra. Lo cual nos lleva directamente al territorio que hace posible toda esa riqueza y que, a cambio, recibe prácticamente nada. Bienvenido a la Segunda Rusia, la que convirtió a este país en el más grande del mundo y a la que ese mismo país jamás ha tratado como a un igual. Bienvenido a Siberia y los Urales, el lugar donde la palabra abandono cobra dimensiones continentales. Aquí necesito que te detengas a procesar una cifra, porque es de esas que reorganizan el cerebro. Siberia, ella sola, contiene más recursos naturales que continentes enteros. Petróleo, gas natural, carbón, oro, diamantes, níquel, madera, agua dulce, tierras raras. Si Siberia fuera un país independiente, sería una de las naciones más ricas del planeta por metro cuadrado. Pero Siberia no es un país independiente, es la despensa de Moscú. Y la gente que vive sobre ese tesoro inimaginable vive, en muchos casos, peor que gente que habita zonas sin ningún recurso en otros lugares del mundo. El petróleo sale de Siberia y el dinero entra en Moscú. El gas brota del subsuelo de Yamalía y la factura se cobra en el Kremlin. Los diamantes se extraen en Yakutia, una república tan grande que cabrían varios países europeos dentro, y el brillo se ve en otra parte. Es el clásico esquema colonial de manual, solo que aquí la colonia y la metrópoli comparten bandera y pasaporte. Y los siberianos lo saben, lo han sabido siempre. Por eso en el siglo XIX surgió un movimiento que hoy casi nadie recuerda, pero que es fascinante: el siberianismo, el oblastnichestvo. Intelectuales que planteaban en serio que Siberia debería ser para Rusia lo que Australia o Canadá acabaron siendo para el Imperio Británico. Un territorio inmenso, colonizado, explotado desde la distancia, que en algún momento mirarías a la metrópoli y diría: oye, ¿y si esto lo gestionamos nosotros, que para algo vivimos aquí? La idea de cortar el cordón umbilical no es una fantasía de Internet. Tiene siglo y medio de historia, y reaparece, tímidamente, cada vez que el precio del petróleo sube y los siberianos echan cuentas de cuánto generan y cuánto reciben. Y no es solo cuestión de dinero, es cuestión de mentalidad. El siberiano se ve a sí mismo como otra cosa, más duro, más práctico, más capaz de sobrevivir a lo que sea, porque cuando vives en un sitio donde el termómetro baja de los 40 bajo cero, desarrollas un carácter que poco tiene que ver con el del burócrata moscovita de despacho calefactado. Existe incluso un chiste recurrente entre ellos, que los moscovitas creen que Siberia es un castigo, un sitio al que mandaban a los presos, y que los siberianos creen que Moscú es el verdadero castigo, una ciudad ruidosa y arrogante donde la gente no sabe ni encender un fuego. Hay siglos de historia en esa broma. Siberia fue, literalmente, el destierro del imperio. Allí mandaba el zar a los disidentes, a los criminales, a los molestos. Allí mandó Stalin a millones de personas a los campos del Gulag, esa red de prisiones de trabajo forzado que pobló a la fuerza medio territorio. Buena parte de la población siberiana actual desciende de gente que no eligió estar allí. Y esa memoria de territorio-castigo convive de forma incómoda con el orgullo de quien ha hecho habitable lo inhabitable. Ciudades como Novosibirsk, Krasnoyarsk, Omsk, Tomsk, Irkutsk, Vladivostok, en el extremo del Pacífico, o Ekaterimburgo, esta última ya en los Urales, esa cordillera que hace de frontera simbólica entre la Europa rusa y la Asia rusa, son urbes enormes, millonarias en población, con universidades, industria y orgullo propio, que se sienten profundamente distintas de Moscú. Vladivostok, por ejemplo, está más cerca de Tokio, de Pekín y de Seúl que de su propia capital, y lo sabe, y mira más hacia el Pacífico asiático que hacia la Europa rusa, de la que en teoría forma parte. Para un habitante del extremo oriente ruso, Moscú es un sitio remoto al que se llega tras horas y horas de avión cruzando el país entero, una abstracción tan lejana que casi pertenece a otro mundo. Ekaterimburgo, de hecho, presume de ser la capital de los que no se arrodillan ante la capital, una ciudad con fama de rebelde, independiente y un punto chulesca. Y luego está el factor que lo vuelve todo más absurdo: el vacío. Siberia es gigantesca y está casi deshabitada. Millones de kilómetros cuadrados con una densidad de población ridícula, pueblos a cientos de kilómetros unos de otros, regiones enteras donde el invierno mata literalmente y donde el Estado aparece una vez al año, si aparece. Ese vacío no es naturaleza pura e intocada por elección romántica.
Ese vacío es abandono institucional convertido en paisaje. Es lo que pasa cuando un territorio solo le interesa a tu gobierno por lo que hay debajo del suelo y nunca por lo que hay encima. Y por cierto, ya que hablamos de cosas que sostienen estructuras enormes sin recibir crédito por ello, si este vídeo te está ayudando a ver el mapa de otra manera, dale a me gusta y suscríbete, que es gratis y a mí me viene de maravilla. Lo digo así, de pasada, como quien no quiere la cosa, igual que Moscú menciona Siberia en los discursos oficiales. Seguimos, porque ahora toca la tercera Rusia, y esta es la que de verdad pone nervioso al Kremlin. Si la segunda Rusia es un problema económico, la tercera es un problema existencial. Hablamos del Cáucaso Norte y de las repúblicas étnicas repartidas por el interior del país. Un archipiélago de identidades, lenguas y religiones que el imperio zarista conquistó a sangre y fuego, que la Unión Soviética troceó y reorganizó en el mapa con regla y compás, y que la Federación Rusa actual mantiene unido con una receta de 2 ingredientes: subsidios generosos y represión selectiva. Cuando uno falla, se aplica más del otro. Aquí el nombre que lo concentra todo es Chechenia. Las 2 guerras chechenas de los años 90 y principios de los 2000 no fueron conflictos periféricos en un rincón remoto. Fueron el síntoma más violento y más sincero de la tensión que recorre todo el sur del país. Una pequeña república de mayoría musulmana que, tras la caída de la URSS, dijo en voz alta lo que muchas otras pensaban en voz baja: nosotros no somos rusos, nunca quisimos serlo, y ahora que el imperio se tambalea, nos vamos. Moscú respondió arrasando Grozny, la capital chechena, hasta convertirla en una de las ciudades más destruidas del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. El mensaje al resto de repúblicas fue clarísimo: irse no es una opción, pensar en irse tampoco. Pero Chechenia es solo la punta del iceberg. Está Dagestán, vecina, todavía más diversa, donde conviven decenas de grupos étnicos y se hablan más de 30 lenguas en un territorio del tamaño de un país pequeño, un mosaico tan complejo que ni los propios dagestaníes se ponen de acuerdo en cuántos pueblos son. Está Ingusetia, está Osetia del Norte, está Kabardia-Balkaria, está Karachay-Cherkesia, nombres que para el espectador medio suenan a trabalenguas, pero que son naciones con historia propia, banderas propias y agravios propios. Y subiendo hacia el corazón del país, lejos del Cáucaso, está Tartaristán, con su capital Kazán, una república de fuerte identidad túrquica y musulmana que en los años 90 negoció con Moscú una autonomía tan amplia que casi olía a independencia, y que el Kremlin ha ido recortando año tras año con paciencia de relojero. Kazán es, por cierto, una de las ciudades más bonitas y prósperas del país, donde una mezquita imponente y una catedral ortodoxa conviven dentro del mismo recinto del Kremlin local, una imagen que los tártaros muestran con orgullo como prueba de que su modelo de convivencia funciona mejor que el del centro. Está Bashkortostán, con los basquires y su lengua y su orgullo y sus disputas con los propios tártaros por quién es más numeroso y quién llegó antes. Está Chubasia, está Mordovia, está Mariel, donde todavía sobrevive una de las últimas religiones paganas vivas de Europa, con sus bosques sagrados y sus sacerdotes, algo que parece sacado de hace 1000 años y sigue ocurriendo hoy. Está Udmurtia, está Komi, está Karelia, en la frontera con Finlandia, donde la cercanía cultural con los finlandeses incomoda al centro. Está Kalmukia, la única región de mayoría budista de toda Europa, con templos tibetanos en mitad de la estepa, algo que suena inventado pero es absolutamente real. Está Tuvá, en la frontera con Mongolia, donde se practica el canto difónico y donde la rusidad es una capa muy fina sobre una identidad profundamente asiática. Está la enorme Yakutia, oficialmente la República de Sajá, donde el pueblo sajá mantiene su lengua túrquica y donde se registran las temperaturas habitadas más frías del planeta. Está Buriatia y está el Altai, junto al lago Baikal y las montañas del sur, de tradición budista y mongola, donde el chamanismo nunca llegó a desaparecer del todo. Y luego están los pueblos que ni siquiera tienen república propia, los que quedaron repartidos entre fronteras administrativas que Stalin trazó a propósito para que ningún grupo fuera demasiado fuerte en ningún sitio. Esa fue la jugada maestra y perversa del diseño soviético: dibujar los mapas internos de manera que las etnias quedaran mezcladas, divididas, enfrentadas entre sí, para que siempre necesitaran al árbitro central. Muchos de los conflictos que estallaron tras la caída de la URSS y algunos que siguen latentes hoy vienen directamente de aquellas líneas trazadas con mala intención sobre un mapa en un despacho de Moscú hace casi un siglo. El dato que tienes que retener, el que resume la dimensión real de este lío, es este: la Federación Rusa reconoce oficialmente más de 190 grupos étnicos dentro de sus fronteras. 190. Y la identidad rusa que se proyecta hacia afuera, la del oso, la balalaica y el alma eslava, borra de un plumazo a casi todos ellos. Cuando ves la palabra ruso en las noticias, estás viendo una etiqueta que aplana una de las realidades étnicas más diversas y más tensas del mundo. Esa diversidad no se celebra como en otros países multiétnicos. Se gestiona, se contiene, se vigila.
Porque cada una de esas repúblicas es, en potencia, una pregunta peligrosa sobre por qué exactamente siguen formando parte del mismo país que las conquistó. Y aún así, y aquí está el matiz humano, muchas de estas repúblicas no quieren irse, o al menos no de forma mayoritaria y constante. Reciben dinero de Moscú, dependen de esas transferencias, tienen poblaciones cansadas de guerras y de promesas. La relación con el centro no es de odio puro, sino de esa ambivalencia agotadora de quien no se va porque no puede permitírselo, pero tampoco se queda del todo a gusto. Es el resentimiento de baja intensidad, el más duradero de todos. Y ahora, justo cuando crees que ya tienes el mapa completo, llega la Cuarta Rusia, que es la más invisible, la menos épica y, paradójicamente, la más decisiva de todas. No tiene el glamour de Moscú, no tiene los recursos legendarios de Siberia, no tiene la identidad étnica diferenciada del Cáucaso, no tiene absolutamente nada que la haga interesante para un documental. Y precisamente por eso casi nunca te aparece en ninguno. Habló de la Rusia rural y provincial, la del centro y el oeste, la de los óblasts olvidados, esa palabra que designa las regiones administrativas ordinarias del país, las que no son ni repúblicas étnicas ni grandes capitales. Esta es la Rusia de las pequeñas ciudades industriales que la Unión Soviética levantó alrededor de una fábrica, una mina o un complejo militar, y que perdieron su única razón de existir el día que la URSS se desplomó en 1991. Las llaman monociudades, ciudades de un solo producto, y hay cientos de ellas. Cuando la fábrica cerró, no quedó nada, ni trabajo, ni futuro, ni motivo para que los jóvenes se quedaran. Es la Rusia de regiones como Pskov, Tver, Smolensk, Briansk, Kostromá, Ivanovo, Tula, Kursk, Voronezh, oblasts de nombres que el mundo solo aprende cuando aparecen en un parte de guerra. Pueblos que se vacían año tras año, donde quedan sobre todo ancianos, donde las escuelas cierran por falta de niños y donde la palabra que mejor describe el ambiente es una resignación tranquila y profunda. Y aquí va el dato que más duele de todo el vídeo. En muchas de estas regiones, la esperanza de vida masculina ha llegado a ser comparable a la de países en vías de desarrollo. El alcohol, la falta de servicios médicos, la desesperanza, el trabajo destruido, todo se combina para crear un agujero demográfico silencioso. Hay pueblos enteros donde la calle principal es una sucesión de casas con las ventanas tapiadas, donde la única tienda abre 3 horas al día y donde el sonido más frecuente es el silencio. La gente joven que puede, se va. A Moscú, a San Petersburgo, a cualquier ciudad grande, a cualquier sitio donde exista algo parecido a un futuro. Y los que se quedan envejecen rodeados de la arquitectura de un país que ya no existe, los bloques de cemento soviéticos, los murales descoloridos con consignas de una utopía que se evaporó, las estatuas de Lenin que nadie ha retirado porque retirarlas también cuesta dinero. Esta es la Rusia que no protesta, que no se rebela, que no pide independencia, que simplemente envejece y se apaga lejos de las cámaras. Y aquí está la paradoja brutal. Esta Rusia invisible es la que más define la política del país, porque es la mayoría. Es el bloque silencioso que vota lo que vota no por fervor ideológico, sino porque cuando todo lo demás se ha derrumbado, lo único que queda es agarrarse a quien promete que al menos no habrá más caos. Esta Rusia no eligió el sistema actual por convicción, lo eligió por agotamiento. Y un sistema sostenido por el agotamiento de millones es, curiosamente, uno de los más estables que existen, porque la gente demasiado cansada no hace revoluciones. 4 Rusias, entonces: la imperial que manda y desprecia, la siberiana que produce y no recibe, la étnica que resiste y se contiene, la provincial que se vacía y legitima, y todas atrapadas en el mismo cuerpo nacional, vigilándose, ignorándose, dependiendo unas de otras con un rencor que nunca termina de estallar ni de apagarse. Y la pregunta vuelve, más afilada que antes: ¿cómo se mantiene unido algo así? ¿Qué pegamento puede sostener 4 países tan distintos dentro de una misma frontera durante siglos? La respuesta corta es incómoda: el ejército y el gas. La respuesta larga nos lleva al momento clave de toda esta historia, el ensayo general que casi nadie interpretó como lo que era. 1991, la disolución de la Unión Soviética. Para el mundo, fue el final de algo, el cierre de un capítulo, la victoria de un bando en la Guerra Fría. Pero visto desde dentro de Rusia, 1991 no fue un final. Fue un aviso. Fue el día en que el imperio se quitó la primera capa de ropa y descubrió que debajo había muchas más. 15 repúblicas se independizaron de golpe: las bálticas, Ucrania, Bielorrusia, las del Cáucaso Sur, las de Asia Central. 15 naciones que de la noche a la mañana dejaron de pagar impuestos al centro. Y la pregunta que el Kremlin nunca dice en voz alta, pero que le quita el sueño, es esta: si 15 se fueron en 1991, ¿por qué se quedaron las demás? Porque dentro de la Federación Rusa quedaron decenas de identidades que tenían exactamente los mismos argumentos para marcharse que las que se marcharon. Tartaristán no era menos nación que Kazajistán. Chechenia no tenía menos motivos que Georgia.
Yakutia no era menos distinta que Uzbekistán. ¿Por qué se quedaron entonces? Por dos razones muy concretas. Primero, porque Moscú aprendió la lección de 1991 y decidió que no habría un segundo desmembramiento. Y lo demostró en Chechenia con una brutalidad calculada para que el mensaje llegara a todas partes. Y segundo, porque Moscú tenía y tiene las dos llaves que importan: el ejército, que disuade cualquier intento serio de independencia, y el control de los hidrocarburos y las infraestructuras, que hace que cualquier región que se plantee irse calcule primero cómo va a calentar sus casas en invierno sin el gas que pasa por tuberías controladas desde el centro. El imperio no se sostiene por amor ni por identidad compartida. Se sostiene por cálculo de costes. Irse sale demasiado caro y demasiado peligroso. Y mientras eso siga siendo verdad, las cuatro Rusias seguirán durmiendo en la misma cama, dándose la espalda. Conviene detenerse aquí un segundo, porque esta es la diferencia clave entre Rusia y casi cualquier otro país grande del mundo. Estados Unidos también es enorme y diverso, también tiene tensiones internas, también tiene regiones que se quejan del centro. Pero a ningún Estado norteamericano se le ocurre, en serio, que si se va a independizar tendrá que pelear una guerra y quedarse sin calefacción. La diferencia entre una federación de verdad y un imperio disfrazado es justo esa. En la federación, las partes calculan que están mejor dentro porque salen ganando. En el imperio, las partes calculan que están dentro porque salir es imposible o suicida. Rusia se inclina una y otra vez hacia el segundo modelo. Y lo más fascinante es que el propio discurso oficial lo reconoce sin querer, cuando habla constantemente de la unidad del país como algo que hay que defender, proteger y garantizar, como si fuera frágil, como si en cualquier momento pudiera deshacerse. Los países que de verdad están unidos no necesitan repetirse a sí mismos que lo están. Solo los que tienen miedo de no estarlo. Y hay un patrón histórico que da escalofríos cuando lo ves entero. El imperio ruso de los zares parecía eterno y se desplomó en 1917 en cuestión de meses. La Unión Soviética parecía indestructible, una superpotencia con miles de cabezas nucleares, y se evaporó en 1991 prácticamente sin que nadie lo viera venir, ni siquiera los expertos que llevaban décadas estudiándola. En ambos casos, el coloso cayó no por una invasión exterior, sino por sus propias fracturas internas, por el peso de sostener demasiadas piezas distintas con demasiada poca legitimidad. Dos imperios rusos en un solo siglo, los dos aparentemente sólidos hasta el día antes de no serlo. Quien crea que la tercera versión es inmune a ese mismo destino, no ha estado prestando atención a la historia del propio país. Pero los cálculos cambian, las tuberías envejecen, los ejércitos se desgastan, los precios del petróleo suben y bajan, las generaciones que recordaban la URSS se mueren, y las nuevas ya no le tienen el mismo miedo al caos porque no lo vivieron. Y cada vez que una de esas variables se mueve, la pregunta de 1991 vuelve a asomar la cabeza. La diferencia entre un país y un imperio no está en el tamaño ni en la bandera. Está en si las partes se quedan porque quieren o porque no les queda más remedio. Y Rusia, lo mires por donde lo mires, encaja demasiado bien en la segunda categoría. Un Estado-nación de verdad no necesita amenazar a sus propias regiones para que no se vayan. Un imperio, sí. Siempre. Y aquí es donde el guión, como Rusia, debería concluir limpiamente y no va a poder. Porque este tema no tiene final limpio. Lo que hemos descrito no es una foto fija. Es un sistema en movimiento lento, una tensión que se administra día a día, década a década, con más o menos éxito según quien tenga las llaves del gas y el control del ejército en cada momento. Así que la pregunta final no la voy a responder yo, porque no tiene respuesta todavía. ¿Puede Rusia seguir existiendo en su forma actual otro siglo más, atando 4 países dentro de una sola frontera con miedo, subsidios y gasoductos? O lo que estamos viendo en las últimas décadas, las guerras del Cáucaso, el vaciamiento de las provincias, el resentimiento siberiano, la concentración brutal de todo en Moscú, no es más que el principio lento de la siguiente fragmentación, el segundo aviso después del de 1991. Los imperios no mueren, se transforman. Y quizá lo que llamamos Rusia no sea un país que algún día se romperá, sino un imperio que lleva siglos rompiéndose muy despacio, demasiado despacio para que lo notemos en una sola vida. Y bueno, esto es así.